Queridos hermanos, hermanas y amigos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Estoy muy contento de poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios en esta tarde. Quisiera invitarlos a dar lectura a un bello texto bíblico que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, verso 33. Y les voy a invitar a que lea junto conmigo y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bello texto bíblico, ¿verdad? En esta tarde vamos a desarrollar este único versículo y lo vamos a hacer un desarrollo textual de este versículo y lo vamos a dividir en 5 partes. Vamos a profundizar en cada una de estas palabras del maestro, donde bajo el contexto que se sitúa este texto bíblico, parte diciendo Jesús a sus discípulos: estas cosas os he hablado. Primero, ¿quién es el que habla? Jesús. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Y qué cosas le estaba hablando? Bueno, recordemos que Jesús está preparando a sus discípulos para lo que sería la partida del Señor. Y les hablaba diciendo cosas como, por ejemplo, lo relata el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ellos se preguntaban, ¿de qué nos está hablando el Maestro? ¿Por qué nos dice estas cosas? Incluso, él habla... El Señor habla en alegoría, le dice a sus discípulos, no entendían estas cosas, ya que el Maestro hablaba en alegoría. ¿Qué es lo que es una alegoría? Es la representación de las cosas que tienen un significado simbólico. Como por ejemplo, les sigue hablando y les dice, así como la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces hace una representación simbólica de lo que iba a suceder y de lo que sucedió. Entonces los discípulos no entendían bien y por eso esas son las cosas que el Maestro estaba hablando. Estas son las cosas que os he hablado. ¿Para qué Jesús les hablaba estas cosas? De que Él se iba, de que iba a volver iba a volver el Consolador. ¿De qué cosas? ¿Por qué les estaba anunciando estas cosas Jesús? Bueno, aquí les contesta, para que en mí tengáis paz. Les hace un anuncio. Hablo estas cosas, ¿para qué? Para que tengáis paz en mí. Lo que Jesús les habla podría sonar a lo mejor aterrador, angustiador, muy triste, de que Él los iba a abandonar, de que Él ya no iba a estar más con ellos, no los iba a acompañar. Probablemente era el término del ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Podría sonar muy aterrador esto, pero todo estaba bajo el control del Maestro, todo estaba bajo el control de Jesús. Pese a toda esta angustia que Cristo les está anunciando, al mismo tiempo Él confirma su paz con estas palabras. Les hablo esto para que en mí tengáis paz. Pero ¿de qué paz está hablando el Señor? De aquella paz que nosotros podemos entender de manera literal, de que no vamos a tener angustia, que no vamos a tener necesidades, que no va a haber aflicciones, que no va a haber pena, de ese tipo de paz a la cual nosotros por concepto estamos acostumbrados a entenderlo. No, Él no habla de esa paz. Él habla de una paz diferente. Él habla de una paz reconciliadora. Así lo dijo y así lo expresó Pablo en Romanos 5:1 diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que Cristo anuncia a sus discípulos respecta a la reconciliación de Dios para con los hombres. Esa es la paz de la cual el Maestro se refería. Para que en mí tengáis paz, que en mí va a haber reconciliación.
Por eso es que Pablo dice, justificados pues por la fe, el Señor entregará su vida por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos como consecuencia paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que entregó su vida por medio del Señor Jesucristo. No solamente lo dijo Pablo, también Isaías lo dijo, el profeta Isaías lo dijo en algún momento, y el efecto de la justicia será la paz. Así también lo repite Isaías en el capítulo 53 diciendo lo siguiente, mas él herido fue por nuestras rebeliones, es decir, él entregará su vida, él lo está anunciando Isaías, está anunciando que Jesús iba a entregar su vida, y sufrió nuestros dolores, y nosotros mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para nosotros tener paz, él tuvo que pagar el precio del castigo que nosotros merecíamos. Así lo había anunciado Isaías. Así después lo relató Pablo. Y esas cosas eran las que estaba hablando Jesús. A esa paz les dice, para que en mí tengáis paz, esa paz reconciliadora. El énfasis que Jesús da, en mí tengáis paz, no se refiere que no vamos a estar exentos de problemas. Más bien habla de una relación permanente de amor de Dios para con los hombres, porque antes estábamos distanciados a causa del pecado. Sin embargo, lo que iba a venir y lo que iba a suceder iba a otorgarnos paz, iba a otorgarnos reconciliación. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Lo siguiente, para pasar a la parte 3 de este versículo, aclara la idea de lo que estamos desarrollando, de que la paz no es sinónimo de una vida sin problemas. Y mire lo que dice la parte 3 de este versículo. En el mundo tendréis aflicción. O sea, primero nos está hablando de la paz y luego nos dice que vamos a tener aflicciones. Claro que sí, porque la paz es reconciliación y las aflicciones son propias de este mundo. El mundo en que hoy día usted y yo estamos insertos, pero no tengamos temor. ¿Por qué? Porque si bien estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Más bien le pertenecemos a Él. En el mundo tendréis aflicciones, por supuesto que habrán penas, aflicciones, tristezas, necesidades, etcétera, enfermedades, un montón de cosas. La aflicción es una condición natural de la vida del creyente, porque nacimos bajo una condición pecaminosa, nacimos bajo la naturaleza pecaminosa. Y el mundo y el pecado es controlado por Satanás. Por lo tanto, estando en este cuerpo pecaminoso, indudablemente vamos a sufrir las acechanzas del enemigo. Pero aquí pasamos al desarrollo, a la parte 4 de este versículo. Pese a que vamos a vivir aflicciones en este mundo, dice la parte 4 de este texto bíblico. Tranquilo, pero confiad, dice, pero confiad. El Señor hace un alto a sus discípulos y les da tranquilidad, afirmando lo siguiente, pero confiad. Esa confianza que Jesús le pide a sus discípulos genera una esperanza, hay fe, ¿no es cierto? ¿Qué es la confianza? La confianza es depositar en alguien la seguridad absoluta de algo que espera. Por lo tanto, Jesús les dice, tranquilos, alto, momento, van a sufrir, es verdad, va a haber aflicción, pero tranquilo, confiad, confiad. La confianza que declaró el salmista en el capítulo 91, diciendo, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? La confianza del rey David. Mire la confianza que después vemos en el rey Salomón, diciendo lo siguiente, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿A qué mal se refiere? Al pecado, que constantemente quiere llevarnos a un precipicio. Sin embargo, nosotros viviremos sin temor. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Jesús.
¿Gracias a qué? Y aquí viene el último desarrollo de este texto bíblico, la parte 5. ¿Por qué tenemos que confiar? Tranquilo, confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Mire qué importante afirmación y declaración de los labios de nuestro Maestro. Confiad, porque yo he vencido al mundo. El vivir confiado es la consecuencia entonces de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿No le parece maravilloso eso? Con estas palabras Cristo les entrega la seguridad absoluta de que estaban sentados al lado del vencedor. ¿Del vencedor a qué? Del vencedor de la muerte. Él iba a vencer la cruz del Calvario y nos iba a otorgar una vida nueva, llena de esperanza, especialmente una vida de reconciliación. Ahora tenemos acceso mediante Jesucristo al Padre, gracias a su obra redentora. Así que tranquilos, confiad, porque yo he vencido al mundo. El Dios de usted, el Dios mío, es aquel que venció la muerte, aquel que venció la cruz. Además, con la venida del Espíritu Santo que tanto les anunciaba el Maestro, tendrían nuevas capacidades para resistir y hacer frente al enemigo. Gracias al poder de su Espíritu Santo entregado después de haber vencido la cruz, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos vivir confiados. Qué maravilloso desarrollo, ¿no es cierto? En conclusión, el Señor habla a través de este versículo anunciando su partida. Esas cosas le estaba hablando, le estaba anunciando la partida, aclarando que esto traería como consecuencia la paz. ¿Qué paz? La paz reconciliadora entre Dios y el hombre, no la paz de que no va a haber problemas ni aflicciones. Continúa diciendo, esta paz no nos libra de las aflicciones de este mundo, pero no temamos, más bien confiemos en Jesucristo, confiad en mí. ¿Por qué? Porque he vencido el mundo, he vencido la cruz y Él nos ha liberado de toda esclavitud pecaminosa. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos vivir confiado de que ya el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas. Esa es la seguridad que nosotros hoy día tenemos. Por lo tanto, Cristo es el vencedor y hoy día está con nosotros. Aquel que venció la muerte está contigo y está conmigo. Aquel Maestro que entregó su vida a causa de darnos la salvación y de vencer el pecado sobre nuestras vidas, es aquel que le servimos, es aquel que hoy día nos promete tranquilidad, paz, confiad en mí. Hoy día tenemos acceso directo al Padre. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Él mismo dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesús no está muerto, Él está vivo. Y Él vive en nuestros corazones hoy día. Y su reino habita aquí en nuestros corazones. Por lo tanto, la promesa y las cosas que el Maestro le estaba hablando a sus discípulos era la promesa que hoy día nosotros podemos vivir y gozar, que es que Cristo hoy día vive en nosotros. Qué maravillosa palabra. Cristo es el vencedor y está con nosotros. Después de todas estas cosas que el Maestro le hablaba a sus discípulos, el capítulo 17 tiene por título, y Jesús ora por sus discípulos. Así también nosotros vamos a orar por esta hermosa palabra. Les invito a inclinar su rostro. Señor Padre Celestial, gracias te doy por esta palabra maravillosa que tú nos has dado. Gracias porque podemos vivir confiados, Jesús. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida por nosotros para reconciliación entre el hombre y Dios. Gracias, Jesús, porque en medio de la aflicción hoy día tenemos esperanza. Eso es lo que nos dice a través de este versículo, Señor. Gracias porque en medio de la tristeza, en medio de la angustia, tú traes la paz, tú traes la calma, Señor. ¿Por qué razón?
porque tú venciste en la muerte, porque tú venciste en la cruz, Señor, por tu obra redentora de la cruz del Calvario, es que hoy día podemos gozar estas cosas. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor. Gracias por todo esto, Señor, y bendice y permítenos atesorar esta gran verdad en nuestros corazones. Gracias por todas estas cosas y te rogamos, Señor, por nuestra iglesia. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas. Te rogamos, Señor, que tú vayas haciendo esa obra redentora, Señor, en nuestros corazones. Gracias por todo esto, en el nombre poderoso de nuestro amado y único Salvador. Amén. Queridos hermanos y amigos, les invitamos siempre cordialmente, toda la semana, a seguirnos a través de nuestras plataformas IPCHA Santiago por Facebook y IPCHA Proclama por YouTube. Dios les bendiga ricamente.